Los seguidores de este programa bíblico que tenemos, de este estudio bíblico, los invitamos a pasar unos minutos con Dios, a estar estudiando la palabra de Dios, a tener un encuentro con las Escrituras. Continuamos estudiando el libro de Lucas y los invitamos a todos ustedes a que estudien con nosotros el libro de Lucas. Entonces aquí, allá en su casa, yo quiero que abra la Biblia en el libro de Lucas capítulo 4. Libro de Lucas capítulo 4. Aquí vamos a aprender y hoy podemos darnos de cuenta el título que llama Las tentaciones que el diablo le pone al creyente. Vemos aquí, vamos a estudiar primero las tentaciones de Jesús y de ahí estudiaremos las tentaciones que el enemigo le pone a la persona. Entonces así estaremos estudiando con ustedes la palabra de Dios. Libro de Lucas capítulo 4. Dice versículo 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días era tentado por el diablo. O sea que aquí nos damos de cuenta de que el Señor Jesucristo fue bautizado y de ahí Él recibió el Espíritu Santo y de ahí dice que Dios permitió que fuese llevado al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el enemigo. Entonces, por eso podemos encontrar aquí el poder engañoso del enemigo, el poder engañoso que este ser está buscando tentar a las personas, está buscando. Entonces aquí podemos ver, si lo hizo con Jesús, cuánto más con un ser humano como nosotros. Si este ser se atrevió a tentar a Jesús, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, entonces aquí empezamos nosotros a entender una cosa, que el cristiano, entre más ore, entre más ayune y se llene del Espíritu Santo, el enemigo viene a tentarlo, a ver si es cierto lo que cree y para saber lo que hay en el corazón. Entonces aquí vemos la primera, Lucas 4:3. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Aquí el enemigo hizo un estudio de Jesucristo. Aquí el enemigo empezó a estudiar que el Señor llevaba 40 días y empezó a darse de cuenta de que el ser humano tiene hambre, le da sed, le da cualquier cosa física. Entonces él le propuso, le habló y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dígale que a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces hoy día el enemigo, esa es la voz del enemigo: si eres cristiana, haga esto, haga las cosas fáciles, váyase para el mundo, peque, haga lo que él quiere que haga. Por eso el diablo le dice a la gente: ande por el camino ancho. La gente busca el camino ancho. El diablo le dice a la gente: siga en el mundo, y la voz de Dios: siga el camino de Cristo. Dése cuenta. Entonces hay dos voces que le hablan al ser humano y nosotros tenemos que discernir la voz de Dios, aprender a conocer la voz de Dios. La voz de Dios le dice: busque el camino de Cristo, espere en Dios, agárrese de la palabra y de las promesas de Dios. El otro le dice, el diablo le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, pues que estas piedras se conviertan en pan. Hoy día el diablo le dice eso mismo a la gente: si eres cristiano o cristiana, haga esto, haga las cosas fáciles, porque este ser tiene el poder para hablarle al ser humano. Ahora,
¿Cuál fue la respuesta? Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí el Señor, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Usó la palabra. Él dijo, yo hoy necesito es pan espiritual. Yo vivo de la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que tenemos que hoy nosotros decirle al enemigo. Yo vivo de las promesas de Dios. Yo vivo de lo que Dios me ha hablado y me ha prometido. La Biblia dice que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Esa es la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy tu sanador, soy tu redentor, yo soy tu mano derecha, tu sombra protectora. Entonces vemos hoy la voz de Dios y también vemos la voz del enemigo. El enemigo para hacerlo pecar, el enemigo para hacerlo caer en tentación. Jesús dice en el Padre Nuestro, oremos diariamente, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Entonces aquí vemos la propuesta del enemigo. Por eso que el enemigo, ¿qué propuestas indecentes le está haciendo a usted? Si usted el día que se siente sola, váyase, consígase un hombre, váyase para el mundo, haga esto, trabaje en lo material, trabaje haciendo eso. Esa es la voz del enemigo. ¿Y qué le dice la voz de Dios? ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Jesús le respondió al diablo, escrito está. El hombre no solamente vive de pan, sino de la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender a vivir de la palabra de Dios, aprender a vivir de las promesas de Dios. Hoy quiero que usted piense en este momento en las promesas que Dios le ha hecho. Cuando Dios te ha dicho que te va a ayudar, que te va a sustentar, que te va a libertar, esa es la voz de Dios. Y por eso hoy tenemos que escuchar la voz de Dios para estar firmes, para vencer las tentaciones, para vencer las dificultades y las pruebas que el enemigo le pone a la persona. Entonces dice la segunda, y le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero le doy. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. ¿Sí? El enemigo va y le muestra las cosas. Lo llevó a un lugar alto. Por eso el diablo también coge al cristiano y le muestra que el mundo es mejor que la vida espiritual. Por eso usted está en el mundo, porque esa es la voz del enemigo. Viva en unión libre. Esa es la voz del diablo. Y la voz de Dios, cumpla los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Cumplir los mandamientos. La voz del enemigo, viva en pecado. Así como está, usted se va a salvar. Por eso el diablo ha inventado el evangelio de la prosperidad. El diablo está inventando apostasía. El diablo está inventando falsas doctrinas para que la gente caiga en las tentaciones. Entonces, vean lo que el diablo inventó, que lo llevó a Jesús y le dijo, todos los reinos son míos. O sea que él gobierna la tierra. Cuando Adán y Eva pecó, él tomó control de la tierra, de los seres humanos. Los reinos le pertenecen, la tierra le pertenece. Y por eso vino Cristo a traer salvación. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, dice, le mostró los reinos. Por eso el diablo le muestra a usted una manera de vida. Vea, a las mujeres les muestra cómo vestir indecentemente. A la mujer el diablo le dice, maquíllese, arréglese, vaya donde los brujos, no vaya a la iglesia, no ore, no ayune, no lea la Biblia. Esa es la voz de Satanás. Por eso hay cristianos que ya no leen la Biblia, porque están escuchando la voz del diablo. Por eso hay cristianos que ya no van a la iglesia, porque el diablo les dice, ¿a qué va a la iglesia?
no vaya a la iglesia, ¿qué va? ¿Sí ve? Entonces, la gente está cayendo en las tentaciones del enemigo. Y por eso la gente ya no busca a Dios, sino busca el camino ancho, busca el mundo. Entonces, ahí es cuando hay ¿quiénes son los hijos de Dios y cuáles son los hijos del diablo? Vea, le voy a dar todo en los reinos del mundo. Si postrado me adorares, todo será tuyo. Por eso cuando un cristiano se arrodilla ante el mundo, busca las cosas del mundo, hay adoración. Por eso hoy día también Satanás está levantando grandes adoradores, cantantes, falsos profetas, anticristos, religiones fáciles, religiones que ya no le dicen a la persona que nada es pecado. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque él dice, todos los reinos son míos, todas las religiones son de él. Y por eso la mente de la persona dice, yo voy hasta la iglesia porque todas hablan de Dios. Para mí todas las iglesias son iguales. Esa es la mentira del diablo, porque la verdadera iglesia de Dios tiene que ser diferente. Es una iglesia sin mancha y sin arruga. Es una iglesia que viva la palabra. Por eso todas las iglesias no son iguales, porque usted se da de cuenta de que en esas iglesias el hombre no viste igual, la mujer no viste igual a una verdadera hija de Dios. Las hijas del diablo visten como el mundo les dice. La hija de Dios no. La iglesia, por eso el diablo dice, vístase así, arréglese así, mire la moda, está de moda. Esa es la voz de Satanás hoy. Decirle a las mujeres, vista a la moda. ¿Y cuál es la voz de Dios? Santifíquese cuerpo, alma y espíritu, la voz de Dios. Entonces aquí, seres humanos están cayendo en las tentaciones, iglesias están cayendo a grandes concilios, han bajado la doctrina. ¿Por qué? Porque el diablo les ha puesto una visión, cantidad. Y la visión de Dios es calidad. Vea, dése cuenta, ¿cómo conoce usted cuál es la iglesia verdadera? En que una iglesia que haya calidad de cristianos, calidad, no cantidad. Porque si usted va a una iglesia que van 1000 personas y el día que venga Cristo van 50 nomás, y usted por mundana se quede, entonces es mejor que usted hoy mire la palabra. Como dijo Jesucristo, no podemos adorar imágenes satánicas, no podemos adorar fiestas solemnes, fiestas paganas. Dese cuenta que en diciembre todo el mundo adora a Satanás. La mayoría de cristianos celebran la Navidad. Eso se llama adoración a Satanás. Y por eso vemos el mundo entero. Porque Satanás le dijo a Jesucristo, si postrado me adorares, todos serán tuyos. Él quiere que usted lo adore. Y por eso él inventó símbolos satánicos, inventó fiestas, inventó cosas mundanas. Por eso dése cuenta hoy día que ha inventado caminos. El diablo está inventando caminos para que la gente pierda la salvación. Por eso ya la gente se está preparando para celebrar. El mundo entero adora a Satanás en el mes de diciembre. Y todos sabemos que Jesús no nació en diciembre. Entonces, ¿por qué el pueblo cristiano celebra la Navidad? Celebra la mentira del diablo y por eso cae en tentación, cae en la tibieza, en el conformismo y que todas las religiones son iguales. Nosotros creemos en lo que dice la Biblia, no creemos lo que dice una tradición. Por eso dice acá, en el 8, y respondió Jesús, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí ve? Entonces ahí Jesús lo reprendió, vete Satanás, porque escrito está, yo solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y esta es la palabra que hoy debemos es amar a Dios sobre todas las cosas. Hoy debemos adorar a Dios solamente. Por eso Dios está buscando adoradores
en espíritu y en verdad. A Él solo le servirás. Y por eso hay cristianos que le sirven al diablo, le sirven al mundo, le sirve a la familia y le sirve a los seres humanos, pero no le sirven a Dios. Jesús le dijo, nosotros debemos de servirle a Dios. El 9, y lo llevó a Jerusalén y lo puso en un lugar del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles les mandará cerca a ti para que te guarden, y en las manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo lo hubo acabado todas las tentaciones, se apartó de él por algún tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Estar firmes. Hoy es un día para ponernos la armadura de Dios y poder apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender del enemigo? Estudiando la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender? Estando agarrados de Cristo, agarrados de la mano de Dios en este día, y Él huirá de nosotros. Porque si usted está con Cristo, el diablo no la va a hacer pecar. No va a caer en ninguna tentación. ¿Por qué? Porque usted está agarrado de la palabra de Dios. Por eso no podemos agarrarnos de una iglesia ni de una religión. Usted digo, yo soy de esta iglesia, pero si usted no es de Cristo, caerá en la tentación. ¿Cuáles son las tentaciones que hoy en día están matando al cristiano? La tibieza, el conformismo, la incredulidad y el sistema religioso. Por eso hay cristianos religiosos que no se van a salvar. Hay cristianos fríos que no se van a salvar. Hay cristianos que están viviendo mal ante la presencia de Dios porque han caído en las tentaciones. ¿Sí ve? Y no van a entrar al reino de los cielos. Entonces yo los invito a seguir estudiando el libro de Lucas. Y hoy estamos estudiando las tentaciones de Jesús. Así que Dios les bendiga grande y poderosamente.